Bueno, efectivamente los datos de Frontur y Egatur son bastante positivos si los comparamos con el año anterior, pero desde luego todavía nos queda mucho camino que recorrer si tenemos en cuenta como base el año 2019, que es el que creemos desde el sector que tenemos que basarnos para tomar en cuenta todo este tipo de medidas y datos que estamos recibiendo. Desde luego los 2,9 millones de turistas que hemos recibido en diciembre de este año 2021 se diferencian en mucho con respecto a los casi 700.000 que tuvimos en el año 2020, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer para llegar a esa cifra de 4,3 millones que tuvimos en el 2019. Desde luego, Francia ha rebasado como país emisor al Reino Unido y esto es principalmente basado por algunas medidas absurdas que se han tomado por parte del gobierno español con respecto a la pauta de vacunación, sobre todo de los menores de entre 12 y 16 años con respecto a la segunda dosis. Esto nos hizo mucho daño, se perdieron muchas reservas en el mes de diciembre precisamente de familias británicas y por ello entendemos que tenemos que tomar medidas porque otros países europeos, al contrario de lo que se nos comunicó por parte de las administraciones públicas, están tomando medidas diferentes dentro del mismo ámbito de actuación y sobre todo con la misma normativa. Con respecto a ese acumulado de 30 millones, más de 31 millones de turistas que hemos recibido a lo largo del año 2021, desde luego que son muchos, casi el 150% más con respecto a lo que se recibió en el año 2020, pero todavía muy lejos, un 62% lejos de esos 83 millones, más de 83 millones que recibimos en el año 2019. Con respecto al gasto, tenemos que todavía tener en cuenta que hay más de 60.000 millones de euros por recuperar por parte de la economía turística para las arcas de nuestro país. Esto significa que nos queda todavía un largo trecho por delante, un 62% de actividad que tenemos que recuperar y por lo tanto pedimos al gobierno que sopese esas medidas de entrada de algunos países emisores como en el caso del Reino Unido, porque todavía nos queda parte del invierno en algunas partes de este país que se puede aprovechar y sobre todo porque entendemos que tiene que haber una correspondencia entre el tratamiento que le demos todos los países europeos a otros países, a otros terceros países. No entendemos como en Grecia, por ejemplo, se permite la entrada de menores entre 2 y 16 con un test de antígeno 24 horas antes de la llegada. Sin embargo, en España seguimos manteniendo esa medida de que se entiende la pauta de vacunación completa con 2 dosis, cosa que para muchos menores británicos es imposible cumplir, puesto que ellos adaptaron esa medida de la segunda dosis pues escasamente hace un mes.